Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente aquí compartiendo una mirada abierta en este lugar muy acogedor que es el Faro, donde realmente podemos compartir con ustedes cosas, charlitas y reflexiones muy lindas. Y acompañada por Javier Urdanibia, abogado, que nos vamos orientando en las diferentes reflexiones que vamos entregando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Mariel, y buenas tardes para todos los oyentes. Y bueno, esperemos hacer un buen programa. Cerquita, cerquita. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy gira un poquito en torno de la relación que tendría la justicia en concordancia con el amor universal, con el amor universal. Porque justamente recibí una especie de, de comentario, de impulso relacionado al caso de Fernando Báez Sosa, que decía que hay que perdonar o hay que, perdonar o amar, perdón, hay que amar a las personas a pesar de sus errores. Y por supuesto que tenemos que tener amor universal por todas las personas y de hecho es lo que permanentemente trabajamos interiormente y lo intentamos poner en práctica desde nosotros mismos, desde nuestro pensamiento, nuestro obrar, nuestras emociones, pero bueno, yo creo que primero que nada hay que diferenciar lo que es un error, ¿no? Lo que son errores o lo que pueden ser errores, que creo que no tienen nada que ver con lo que sucedió con el caso de Fernando Báez Sosa, que se trata de de un homicidio, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Y justamente me viene a la mente el caso del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, que hubo un momento, o sea, el que intentó el asesinato fue condenado a prisión en Italia, en Roma, y hubo un momento en que el propio Juan Pablo II lo fue a visitar a la cárcel y lo perdonó. El Papa lo perdonó y él se arrepintió, o sea, se cumplieron todos los requisitos que manda la Iglesia cuando uno comete un pecado, digamos. La persona, el pecador, digamos, que se arrepintió, el ofendido lo perdonó, pero ¿qué pasó? No lo liberaron de la cárcel. Él siguió cumpliendo su condena que le había puesto la justicia. Eso quiere decir que aún en el caso de que se perdone al que cometió la ofensa, el delito, el crimen, él tiene una deuda que saldar, que tiene que pagar todavía una deuda con la sociedad. O sea, es ineludible que se haga justicia en todos estos casos. Se debe hacer justicia. Y bueno, también tenemos el caso de Caín y Abel, el crimen registrado en la historia, como está en la Biblia, que habla de que una vez cometido el crimen, Jesús va a ver a Caín y le pregunta por Abel. Dios sería, ¿verdad? Dios, sí, perdón. Sí. Sí, Dios va a ver a Caín y le pregunta por Abel. Y en un momento Dios le dice a Caín, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre de Abel clamaba a Dios, pero clamaba por justicia. Eso es lo que le pedía la sangre, el alma de Abel a Dios. Le reclamaba justicia, le pedía justicia en la tierra. Eso es exactamente lo que nos cuenta la Biblia. O sea, es ineludible que se haga justicia en un caso en que el orden ha sido desarmonizado, en que se ha cometido
crimen, un delito, entonces eso debe ser reparado. La persona que hizo algo contra Dios, contra la ley humana, debe cumplir justamente con la ley humana. No, el perdón no exime a la persona de cumplir la obligación con la justicia. La sociedad reclama justicia. Es más, la sociedad necesita que exista la justicia. Claro, porque sin justicia no hay paz. Debe haber realmente un orden y se necesita para eso en este planeta, o sea, en estas sociedades como las que estamos viviendo nosotros en estos momentos, en estos estados de tanta densidad o de, bueno, sí, tan cruentos que está viviendo el ser humano y de tanta purificación en todos los sentidos también a nivel planetario por razones mismas que ha generado el hombre. Así que, ¿cómo se podría compatibilizar, digamos, la justicia? Porque, bueno, Javier es abogado, es abogado, también le interesa mucho la historia, la filosofías espirituales. Entonces, ¿cómo se podría empatizar la justicia? Porque a veces las personas piensan que la justicia no tiene que ver con el amor o que habría que perdonar. Bueno, ahí vos lo dijiste muy claramente, ¿no? O sea, el perdón no exime de que, aparte el perdón también viene luego del arrepentimiento, ¿verdad? O sea, cuando hay arrepentimiento. Y la verdad que, por lo menos por mi parte, yo no he visto que en este caso que hemos citado de Fernando haya habido un real arrepentimiento. O sea, para mí, y desde lo que pude observar, lo que vi ha sido un protocolo de disculpa y un protocolo llevado adelante por mucho, o sea, por lo que les está pasando a ellos mismos, o sea, por el miedo o por la expectativa, por lo que van a tener que vivir, no en realidad porque realmente haya arrepentimiento. En ningún momento, por mi parte, lo noté, lo vi y realmente he seguido el caso porque me tocó muy profundamente y porque siento que es un ser que ha impulsado a un movimiento muy grande en otros niveles. Y que realmente puede ser que quede como el juicio más documentado y con más pruebas, más visto, emblemático, hasta ahora de la historia, ¿no? De la Argentina. Así que bueno, ¿cómo se puede compatibilizar la justicia que deriva del amor, porque es una virtud? Justamente, bueno, con el amor universal, porque hacer justicia en este caso no es ante un error, porque no se cometió un error. ¿Qué sería un error y cómo se puede compatibilizar la justicia? Sí, antes que nada me gustaría puntualizar de que el amor universal en este momento planetario es una utopía total. Es impracticable, es algo que no pertenece a esta etapa de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos según lo que cuentan las tradiciones hindúes, la humanidad está atravesando un periodo que se llama Kali Yuga, que es el periodo de decadencia de la humanidad, de decadencia de los valores, donde imperan la guerra, la violencia, el crimen de todo tipo. Y desgraciadamente en esa etapa de la humanidad es imposible practicar lo que se llama un amor universal. Directamente no se puede practicar, porque estamos en una etapa justamente de lo que se llama de disolución, de involución, una etapa final, realmente terminal, como comparándolo con la vida o con una enfermedad de una persona. Bueno,
estamos en una etapa terminal de la humanidad, donde todo lo malo se potencia, todo lo negativo está potenciado, todas las fuerzas oscuras están a la luz, y como decían las antiguas tradiciones, en este momento a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Estamos en una época de inversión de todos los valores. Sí. Lo opuesto es lo que se considera correcto, digamos. Lo que siempre fue malo ahora es correcto, ahora está permitido, ahora está bien visto. Y lo que la humanidad siempre consideró positivo, de luz, elevado, ahora se lo toma como algo trivial, algo sin importancia, algo que la gente ya no le da importancia. Así que bueno, en ese aspecto, digamos que primero hablar de amor universal no corresponde a esta etapa de la humanidad. Y segundo, bueno, la verdad... Igualmente, disculpa, sí. Javier, yo siento que hay seres que trabajan internamente para lograr las mayores medidas de amor y ponerlas en práctica. O sea, hay una, aunque sea mínima, pero falange de seres en la humanidad que, pero bueno, el amor universal impera muchos atributos, el altruismo, la impersonalidad, la donación íntegra por completo, o sea, muchas cosas tienen referencia con el amor universal, es mucho. Y realmente creo que la sociedad, por eso mismo y por ese estado por el que estamos pasando, es que necesita como lo que llamamos la justicia material, o sea, la justicia del hombre, la justicia en la vida diaria, que es a lo mejor diferente o muy diferente a la justicia divina, que por supuesto, pero tiene que ver, es diferente pero tiene que ver, porque también tiene que ver con la ley de causa y efecto. O sea que en algún momento va a llegar, de alguna forma, alguien que realmente haya hecho lo que haya hecho, incluso un error. Un error puede ser, como te decía, ¿no, Javier? No sé, me equivoco de calle, no sé, le hablo mal a una persona porque me equivoqué, porque no tenía, pero porque esta persona no tenía nada que ver. O sea, eso puede ser considerado un error, pero un homicidio no es un error. Eso no quiere decir que a las personas no se les tenga compasión, que también es otro derivado del amor. O sea que se les tenga compasión por su educación, por a lo mejor el bagaje que traen de otras vidas, porque a lo mejor se conformó una coyuntura para que esto, bueno, fuera de esta manera. Entonces, bueno, es como que se le tiene compasión, que sería un derivado del amor universal, pero The Bluetooth device is ready to pair. muy bien, que sería un derivado del amor universal. Entonces podríamos decir que uno se compadece y también entiende la situación, pero eso no quiere decir que la justicia humana para el orden de la sociedad, la justicia que le corresponde realmente por los hechos cometidos y por lo que pasó y por lo que todos vimos, tiene que llevarse adelante, y eso no quiere decir que las personas o que uno, o que en mi caso por ejemplo, decaiga las medidas de amor o de compasión que pueda sentir por esos seres y por su familia también. Sí, aparte
digamos que un crimen, una acción contra la ley, contra la sociedad en definitiva, porque un crimen es un delito que afecta a toda la sociedad y la sociedad no puede vivir en un estado de impunidad. La sociedad necesita justicia para seguir creciendo en sí misma, en las estructuras que sostienen la sociedad. Necesita apoyarse en un sistema de justicia y que el que comete un delito tiene que pagar por ese delito y estar separado de la población, digamos, para que pueda seguir trabajando, estudiando, viviendo en paz, en armonía, y que los violentos, bueno, que paguen por eso que han realizado. Pero lo que la sociedad no puede subsistir es con impunidad, dejando que, por más que se puede decir, sí, bueno, hay compasión, hay amor por las personas que han pasado bueno, por estas situaciones o que lamentablemente han cometido un daño irreparable. Se puede tener compasión, amor por ellos, en el sentido de amor universal, pero eso no impide de que la sociedad necesita que se haga justicia en ese caso. Porque se puede sentir compasión a nivel individual, pero eso en nada cambia de que el valor que está en juego acá es la sociedad, la subsistencia de la sociedad en paz y que necesita la justicia para seguir avanzando, seguir creciendo y no caer en una vida de todos contra todos, en un estado permanente de la ley de la jungla, la ley de la selva, donde cada uno hace lo que le parece y los crímenes quedan impunes y esto sería una anarquía total. Así que no se puede pensar en no hacer justicia. Vos no podés considerar que por un error tenés que eximirlo de su obligación de pagar por lo que ha hecho. No, pero que tampoco es un error, porque un homicidio de esa magnitud, ¿verdad? Como, bueno, lo hemos podido ver, o sea, matar a otro ser va contra las leyes de la naturaleza, eso no lo podemos llamar error. Como decía justamente el primer homicidio de Caín y Abel, que fue el que mencionaste, ¿cómo sería calificado ese homicidio? Ese primer homicidio, ¿qué calificación tendría? Bueno, jurídicamente creo que el homicidio fue calificado por alevosía, ya que Caín asaltó prácticamente de sorpresa a su hermano Abel con una piedra, le pegó en la cabeza y no hubo ninguna posibilidad de defenderse por parte de Abel, así que fue a traición por la espalda, golpeado en la cabeza y asesinado prácticamente instantáneamente. Así que no le dio ninguna posibilidad, no le dio ninguna chance a Abel de defenderse. ¿Y estaba premeditado? ¿Estaría Sí. O sea, lo había pensado. Pensaba hacer eso. Bueno, eso, según el texto bíblico, no se puede probar, digamos. Pero sí, aparte, al ser hermano de... Pero pero en algunas ficciones o en algunas series que se han visto se puede ver como que ya lo estaba como pensando, ¿no? Sí, porque él había tenido una serie de situaciones con su hermano Abel y tenía como una inquina, como un resentimiento, como una envidia, que fue generando en él una enemistad y terminó explotando en el asesinato de su hermano. Pero sí, es posible que lo haya premeditado. Pero ¿es por alevosía o fue algo que bueno, lo empujó, se dio con la piedra y no pasó nada? No, realmente lo quería matar. Sí, en realidad ahora que hago memoria, ahora que hago memoria del Génesis, del libro del Génesis, se puede demostrar la premeditación porque ese día, el día del crimen, Caín le dice a su hermano Abel, Abel, vamos al campo, le dice.
vamos al campo que quiero mostrarte algo, una cosa así le dice. Como que le invita a ir al campo para alejarse de sus padres, de Adán y Eva, y lo lleva a un lugar descampado, así que ya tenía pensado asesinarlo en ese lugar, donde no podía ser visto, nadie podía ayudar a él. Claro. Así que lo llevó a ese lugar adrede para matarlo, así que sí, hay premeditación. Y aparte grabado por el vínculo, porque eran hermanos. Sí, tal cual, eran hermanos, y bueno, en esa primera humanidad, evidentemente el vínculo era toda una gran familia. Claro. Era la única familia, digamos, según el texto bíblico. Claro. Así que evidentemente era grabado por el vínculo. Bueno, entonces alevosía agravado por el vínculo y con premeditación. Así que cadena perpetua parecería, ¿no? Para Caín, que así fue. Y que creo que, bueno, la humanidad sigue repitiendo justamente, lamentablemente, no quiero generalizar porque no es toda la humanidad, porque hay seres rescatables y seres de bien y de mucho amor, que trabajan por mucho amor y por el bien, pero en la humanidad, o sea, seres abélicos y seres que tienen por supuesto, más naturaleza, Caín, y mucho de esto. Por lo cual pienso que bueno, la humanidad ha seguido como queriendo salir de eso, ¿no? De esto tan que empezó a decaer, a caer, y bueno, y está llegando a los estados más cristalizados, más duros. Y bueno, tenemos que estar muy atentos y bueno, y es importante, es necesaria y es parte también del amor, la justicia, aplicar la justicia y que cada uno, bueno, porque también esto viene desde otros niveles, desde niveles elevados, que la justicia se aplique bien aplicada. Así que, bueno, eso es lo que nos ha llegado para tratar en esta oportunidad. ¿Algo que quieras agregar, Javier? No, simplemente que, como bien me acabas de decir, Mariel, la justicia es un valor supremo para la sociedad y bueno, seguramente van a venir tiempos mejores para la humanidad, van a venir tiempos más de luz, más de evolución, pero mientras tanto tenemos que tratar de que las fuerzas así negativas, de oscuridad, del mal, estén lo más contenidas posibles. No podemos entregarles la vida, la seguridad de las personas, la felicidad de todas las personas que integran la sociedad en manos de los salvajes, de los bárbaros, de estas especies de bestias con la apariencia humana. No podemos dejarles que se muevan a sus anchas. O sea, el bien hay que defenderlo, eso también es importante. Es muy importante. Claro, exactamente. el bien, claro. la justicia, la verdad. Y el amor, la verdad, el amor. Deben ser defendidos. Porque el ataque es muy fuerte, las fuerzas negativas son muy poderosas y no se les puede entregar así el mundo en bandeja. Se debe hacer todo lo posible para que eso no pase. Bueno, ahí está, los dejamos para reflexionar también, para que nos ayuden, para que nos acompañen, para que tomamos, yo creo, este tema, como podríamos haber hablado de otro, muy reciente, pero ese la verdad que me cala personalmente muy profundo y es muy posible que bueno, que a lo mejor en alguna oportunidad hable especialmente de
de la educación para padres, o sea, cómo orientar, ya que, bueno, parte de mi formación es, bueno, en psicopedagogía, psicología y en ciencias de la educación sobre todo. Así que bueno, ese tema por supuesto que me interesa muchísimo, que tiene que ver con la infancia, con la primera infancia y la adolescencia. Bueno, los dejamos en realidad. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos, Mariel, y gracias a todos los oyentes, los televidentes. Y sí, en el próximo programa también vamos a mostrar un poquito un rayo de luz de todo lo positivo que sí que gracias a Dios todavía existe entre nosotros. Hay muchas cosas buenas, rescatables, y sobre eso también vamos a hablar. Bien, muchas gracias. Nos despedimos desde Una Mirada Abierta. Los invitamos a compartir, a reflexionar, a mandarnos saludos o alguna pregunta o a disparar algún tema que sea de interés de ustedes, que todos tienen que ver con la actualidad, pero enfocados desde un estado de conciencia un poquito más elevado, lo más elevado que podemos hacer y que pueda ser entendido por todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Quiere decir lo más laico y también ecuménico posible, lo más ecuménico posible. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Sí, sobre todo que justamente en estas épocas de crisis tan profundas, todas las fuerzas de luz, todos los elementos de luz, de positividad, de evolución, los pocos que quedamos, o lo poco que hay en el mundo por lo menos, tenemos que estar todos unidos y tirar para el mismo lado, y que la luz nunca se va a apagar si estamos unidos. Bien, nos encuentran en Canal Núcleo Experiencias, en YouTube, también en YouTube, Prof. Mariel Carmody, y por supuesto por Facebook y las otras redes sociales, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima con Una Mirada Abierta. Dejen sus comentarios y también las ideas o de qué podemos hablar, qué les interesó de la actualidad, que lo podemos ver desde un aspecto más elevado, más evolutivo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias.